un rápido recuento de lo que vimos, y es que veo que hay muchas promesas y muchas ideas, pero muy pocas realidades. Lamentablemente, lo que está pasando hoy en Medellín en materia de pobreza es no es únicamente sumamente preocupante, agravado por la pandemia, sino que siento que si seguimos así, se va a desperdiciar mucho recurso que bien focalizado, bien llevado, podría mejorar mucho la condición de vida de los ciudadanos de Medellín. Total pasividad del gobierno, total pasividad del gobierno, como lo vamos a ver en esta presentación que quiero compartir con la ciudadanía, con el Consejo de Medellín. Dame un segundo, aquí ya. Y es lo siguiente, parecería que en muchas ocasiones a los gobiernos malos, a los gobiernos mediocres les interesa que haya más pobreza. ¿Por qué? Porque la pobreza es una forma de tener a los ciudadanos al lado del gobierno, muy sencillo, se van comprando. Entre más pobreza haya, es mucho más fácil para el gobierno controlar sectores sociales, hacerlos más inconformes, y es auspiciado por el propio gobierno y con su narrativa contra la empresa, contra la iniciativa privada, contra muchos de los factores de productividad y que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, pues se echan al bolsillo muchos sectores sociales con narrativa y con subsidios. Entonces a muchos gobiernos como el de Medellín les interesa que haya pobreza y que se vaya perpetuando la pobreza. ¿Por qué? Porque ganan, son ellos con su bolsillo, es decir, con los bolsillos de los ciudadanos los que terminamos pagando las malas gestiones del gobierno. Y voy a hablar de varios temas que son importantes en todo el contexto de la pandemia, de cómo fueron mal invertidos los recursos públicos de Medellín, muy mal invertidos, con total desidia, lo que ha venido sucediendo, el manejo de los recursos de Medellín durante la pandemia. Que claro, nadie tenía previsto, en fin, pero quedó claro, entre otras cosas, que en el DANE, que Medellín fue de las ciudades que peor manejó la pandemia, con los incentivos locales no se logró, y a pesar de que se hicieron muchas propuestas, hicimos muchas propuestas en materia social, económica, el gobierno hizo lo que se le vino en gana, y muy claramente se demostró, entre otras cosas, y ya hablaremos esto del informe de Pro Antioquia, pero se demostró que el gran objetivo de la gran plataforma en Medellín era hacer política, no ayudar a los más pobres y los más vulnerables. En Medellín lo que se logró era que las personas se incluyeron en Medellín Me Cuida, que dieron 3,5 millones de registros al capricho del gobierno local, con información inclusive en materia de salud, información íntima de los ciudadanos. Y ese fue el gran objetivo, una base de datos que vale la plata del mundo si se quisiera vender a una empresa privada. Y para eso se entregaron incentivos de 100.000 pesos. Casi que yo le compro su registro, básicamente, hizo el gobierno con la plata de los ciudadanos. Y que quedó claro, este es parte de este gran estudio, atención social durante la pandemia por COVID de Medellín, ¿cómo vamos? Que reitero, son Pro Antioquia, colombiano, muchas entidades serias de Medellín que hacen estudios muy, muy claros. Entonces, lo primero que quedó claro durante dónde quedó lo social, y estos son conclusiones de Medellín, ¿cómo vamos? Primero, que Medellín no tiene un portal digital de acceso público a la información, como sí lo tienen Bogotá y la Nación. Es decir, en Medellín nadie sabe en dónde quedaron los recursos públicos. Y ya profundizaremos en esas ayudas económicas que pasó un poco más tarde. No hay un plan de contingencia para la población, para la protección alimentaria de las familias vulnerables. Eso es un tema muy grave, porque aquí pensaron que con 100.000 pesos y unos apoyos económicos o unos apoyos de algunos mercados sin los componentes nutricionales que se debían, queda entonces Medellín supuestamente entonces soluciona el problema de protección alimentaria, de seguridad alimentaria. No hay claridad, no se sabe, no hay una línea de acción concreta frente a momentos como la pandemia. Y aún después de que tantos meses de pandemia hubo y aún donde tanta pobreza hay en tantas zonas de la ciudad, es evidente que nunca se ha logrado lo mismo. Y por último, la periodicidad de estas ayudas. Lo vimos claramente que en la gran mayoría de casos a las personas de Medellín les llegó un solo apoyo económico. Un solo apoyo económico durante todos los meses de pandemia, con cierres cada 8 días,
no hablemos de las empresas que no tuvieron nunca acceso, sino a los sectores más vulnerables de la ciudad. 100.000 pesos, que aquí le dicen renta básica, les debería hasta dar pena el término. Le llegaron 100.000 pesos a las familias durante una sola vez en todos esos meses. Pues, es penoso el monto y sobre todo es penoso las veces que les llegó, porque ante tanta pobreza, ante tanto hambre, es evidente que no se hubieran entregado 270.000 ayudas a un montón de personas. Se debieron haber focalizado las mismas durante cierto tiempo en esas poblaciones más vulnerables. Y eso quedó evidenciado en el informe de Medellín, cómo vamos. Pero si avanzamos, este es un punto muy interesante. Cómo la pandemia afectó los ingresos de las familias. Todos, de alguna forma, se irrigó socialmente, a todos terminaron afectados, pero más afectados los hogares de estrato 1 y 2. Entonces, la gran desigualdad de la que tanto habla este gobierno se acentuó por cuenta de las malas acciones del gobierno de Medellín. Entonces, se habla mucho de que es que Medellín es la ciudad más inequitativa y nos echan pues la narrativa clara de la inequidad que hay en Medellín. Y seguro que hay inequidad, eso no me queda la menor duda de que existe inequidad en Medellín. Pero si vemos claramente, por cuenta de la falta de planeación, de acción y más por la politiquería del gobierno de Medellín, se terminó acentuando aún más en los estratos 1 y 2. Es decir, los más vulnerables terminaron pagando los platos rotos, no solo de la pandemia, sino de la desidia del gobierno municipal. Ahí está claramente, reitero, entre más pobre la persona en Medellín, más posibilidades existían de que se cayeran sus ingresos. Y eso para nada sirvió lo que hizo el gobierno de Medellín. Ahí está el estudio claro de la Universidad de Antioquia. Y se dan unas inversiones que dice el gobierno que hizo durante la pandemia que les debería dar pena, porque no son temas de pandemia, son temas que existen sin pandemia. Por ejemplo, dicen que entregaron 1.709.000 paquetes alimentarios. Y aquí vemos que fueron el 90%, más del 90% son paquetes PAE. O sea, en Medellín no hubo ayuda económica de paquetes alimentarios diferente a la del PAE. No, reitero, el 90% de los recursos alimentarios, de los paquetes alimentarios que se entregaron durante la pandemia fueron por el PAE, que son temas del día a día del gobierno. Plata que ya estaba invertida, plata que ya estaba destinada, plata que debió haberse entregado a los ciudadanos. Y si no olvidamos, pues los entregaron a través, entre otras cosas, de la empresa, de la Corporación Colombia Avanza, pues como para para acentuar la dificultad. Entonces, mucha plata que dicen que se invirtió, realmente era la plata del presupuesto ordinario. Pero adicionalmente se hace mal entregada con corporaciones corruptas, cuestionadas, como lo hemos visto durante tantos y tantos meses. Y además dieron que había unas rentas básicas, 34.256 subsidios de rentas básicas. Estos son respuestas oficiales del gobierno, de la Secretaría de Gobierno. Entregaron 300 rentas básicas de 100.000 pesos en el mes de diciembre, para poner un ejemplo nomás de lo que se hizo. Eso ya está en el plan de desarrollo, no es plata adicional, es plata que está ya presupuestada con CDP propio dentro del plan de desarrollo. Además, reitero, no se le debe llamar nunca renta básica a 100.000 pesos, que nada tiene de renta básica. Vamos a dar la discusión en su momento en un proyecto que hemos venido liderando, que ha liderado el concejal Daniel Duque y que apoyamos con muchas anotaciones que después haremos sobre qué debe ser una renta básica en Medellín, pero jamás serán 100.000 pesos. Pues son $30 para redondear el número. $1 diario está muy, muy por debajo de la línea de pobreza extrema, que habla no de 100.000 pesos por familia, sino de, entre otras, $1.9 per cápita por persona. Así que pues rentas básicas nos ponen PAE, renta básica como apoyo del gobierno dentro de la pandemia. Y un desastre porque no son de renta base, no son, reitero, parte del
un tema extra adicional, sino que son recursos ordinarios de programas que el gobierno se comprometió en el plan de desarrollo, entre otras cosas. Y eso pues, no hablemos de, reitero, la corrupción en el PAE y de los temas de paquetes alimentarios del PAE y de lo que sucedió con las rentas básicas, que eso no existe, eso no son rentas básicas. Un punto que hemos visto con claridad y es parte de lo que ha venido sucediendo y por qué Medellín no se supera el problema de la pobreza, va a ser más difícil de superarlo. Porque como estamos entregados a la politiquería, al reparto de favores, que los amigos, es que estrato, con todo el respeto, estrato 5 y 6, aquí se pone, sacaban pecho diciendo que el estrato 5 y 6 se le entregaron 100.000 pesos. Por Dios. Alfredo, ¿cuánto Sí, tiempito más necesitas para señor, terminar? un minuto, presidente, ya para cerrar. Adelante, adelante. Entonces, un, permita. Entonces, solo por tener la plataforma Medellín Cuida, esa base de datos que compró el municipio de Medellín con la plata, con los recursos públicos, terminamos no solo generando una gran dificultad en la asignación de los recursos, sino que adicionalmente se terminaron profundizando las inequidades en Medellín, fortaleciendo además un problema que hay muy grande, que es una brecha digital enorme en la ciudad, en la cual las personas más vulnerables por no tener acceso a la tecnología no tienen acceso a los apoyos del gobierno. Y esto es una cosa que nunca hemos podido entender qué pasó. Fundación EPM, esa donatón que hizo Medellín, hubo 600 millones de pesos que se quedaron en los bancos, o sea, ya están todavía en los bancos, 600 millones de pesos que hubieran ayudado a muchos ciudadanos de Medellín. En resumen, una administración con pura desidia, pereza, no saben qué hacer, solo politiquería, sin criterios técnicos, con información que engaña a los ciudadanos y sin transparencia para saber dónde están los recursos. Es la demostración de que en Medellín así no vamos a superar la pobreza. Al contrario, la vamos a perpetuar. ¿Y sabe qué? El gobierno es el que gana. ¿Por qué? Porque después va a comprar los votos de cuenta de los subsidios que está pagando. No a la politiquería, sí a los buenos funcionarios públicos. Aquí en Medellín, lamentablemente, se perdió esa calidad. Muchas gracias, presidente.